Era un amanecer fresco en Jerez, Zacatecas. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Desde mi ventana podía ver cómo la luz iba revelando poco a poco el paisaje árido y pedregoso que había sido mi hogar toda mi vida. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana, mientras mi fiel centinela se estiraba a mis pies. Era un perro extraordinario, un cruce entre pastor alemán y Xoloitzcuintle que había sido mi sombra durante los últimos 7 años. Vamos, muchacho, le dije mientras me ponía mis botas gastadas. Hay que revisar el ganado antes de que el calor se vuelva insoportable. Centinela me miró con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. Su pelaje negro con manchas pardas brillaba con la primera luz del día. Salimos juntos de la casa, como lo hacíamos cada mañana desde que lo encontré siendo apenas un cachorro flaco y asustado en el camino a Fresnillo. Me llamo Eugenio Reyes Martínez, un ranchero de 58 años que ha pasado toda su vida entre estas tierras secas de Zacatecas. Mis manos callosas y mi piel curtida son testigos de décadas de trabajo duro, cuidando ganado y luchando contra la sequía, las heladas y todos los caprichos de la naturaleza que un ranchero debe enfrentar. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Había recibido una carta el día anterior. Mi tío abuelo Heraclio había fallecido a los 98 años. Apenas lo conocí cuando era niño, un hombre callado y misterioso que vivía solo en la Sierra de Cardos. La carta venía del notario en la ciudad solicitando mi presencia para la lectura del testamento. Al parecer yo era el único heredero vivo. ¿Qué crees, centinela?, le pregunté mientras abríamos el corral de las vacas. El viejo Heraclio debió dejarme alguna reliquia familiar, quizás su colección de libros viejos o ese reloj de bolsillo que siempre llevaba. El perro me miró ladeando la cabeza, como si intentara comprender. No esperaba gran cosa de aquella herencia. Según las historias familiares, el viejo Heraclio había sido minero en su juventud, trabajando en minas de plata que hicieron famoso a Zacatecas siglos atrás. Luego vino la revolución, muchas minas fueron abandonadas o saqueadas. Decían que él se quedó con una pequeña propiedad minera que nunca produjo nada, pero que se negaba a vender por terquedad. Después de revisar el ganado, le pedí a mi hijo mayor, Miguel, que se encargara del rancho unos días. A sus 32 años, era un hombre responsable y trabajador, aunque quería modernizar el rancho más que mantener las viejas tradiciones. ¿De verdad vas a ir, papá?, me preguntó mientras cargaba mi camioneta vieja. Seguramente es una pérdida de tiempo. El tío abuelo Heraclio no tenía nada de valor. Es cuestión de respeto, le respondí. Además, hace tiempo que no voy a la ciudad. Centinela ya se había subido a la camioneta, ocupando el asiento del copiloto como si fuera suyo. Nunca viajaba sin él. Mi esposa Dolores me había preparado unos tacos de frijol y una cantimplora de agua fresca. Tras despedirme, emprendimos el viaje hacia Zacatecas capital. El despacho del notario estaba en un edificio colonial. Don Ramiro Vega, hombre de edad avanzada con lentes metálicos, me recibió con formalidad. Don Eugenio, gracias por venir, dijo, señalando una silla. Centinela se acomodó a mis pies, observando atentos cada rincón. Su tío abuelo Heraclio dejó instrucciones precisas sobre su legado. El notario sacó un documento amarillento y empezó a leer. Yo, Heraclio Reyes Durán, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo a mi sobrino nieto Eugenio Reyes Martínez la totalidad de mis posesiones, que consisten en propiedad minera conocida como La Esperanza, ubicada en la Sierra de Cardos, con una extensión de 15 hectáreas, incluidas todas las estructuras, equipos y pertenencias que se encuentren dentro del perímetro de dicha propiedad, junto con todos los documentos, mapas y registros relacionados con la misma, guardados en el baúl de mi residencia. Miré sorprendido una mina. ¿Verdad me estaba dejando una mina abandonada? Don Eugenio, continuó el notario, aquí están los títulos de propiedad y un sobresellado que su tío abuelo dejó específicamente para usted. Solo usted debe abrirlo. Tomé el sobre curioso. Era pesado y parecía contener algo más que papeles. Centinela, apenas el notario mencionó la mina, se puso alerta, con las orejas levantadas y un leve gemido escapando de su garganta. ¿Está bien su perro?, preguntó el notario. Sí, es extraño, parece inquieto desde que mencionó la mina. Firmé los documentos y salimos de la oficina. En la plaza de la ciudad me senté en una banca bajo un árbol y abrí el sobre. Dentro había una llave antigua, oxidada, y una carta escrita a mano. Querido Eugenio, comenzaba la carta con caligrafía temblorosa.
Te dejo lo que muchos consideran una propiedad sin valor, pero que para mí siempre fue un tesoro. Mina la esperanza, guarda secretos que solo se revelan a quien tiene la paciencia y el corazón para encontrarlos. Busca más allá de lo evidente. Tu tío abuelo que te quiere, Heraclio. La centinela olfateaba el sobre con intensidad, como si pudiera percibir algo. Sus ojos me miraban expectantes. ¿Qué dices, muchacho? Deberíamos ver esta famosa mina. El perro ladró una vez, como afirmando. Esa tarde, con provisiones nuevas, nos dirigimos hacia la Sierra de Cardos. El camino era difícil. Tras 3 horas de viaje, llegamos a un claro con un letrero casi ilegible. Mina La Esperanza, propiedad privada. La entrada de la mina estaba parcialmente derrumbada y sellada con tablones viejos y un candado oxidado. Cerca había una choza de piedra y adobe con techo de lámina. El paisaje árido, con arbustos espinosos y nopales. Centinela bajó de la camioneta y comenzó a olfatear el terreno, corriendo de lado a lado. Me acerqué a la choza y probé la llave del sobre. Tras varios intentos abrí la puerta de madera hinchada. El interior era pequeño y polvoriento. La mesa desvencijada, una silla, un catre en una esquina y contra una pared un baúl de madera. Usé la llave para abrirlo. Dentro había papeles amarillos, mapas desgastados, un cuaderno de anotaciones, herramientas mineras viejas y una foto sepia de un hombre joven, que supuse mi tío abuelo, junto a la mina. Mientras revisaba, escuché a Centinela aullar fuera. Salí y lo encontré delante de la entrada sellada, escarbando frenético en el suelo. «Centinela, ¿qué te pasa?», le grité. Me miró y volvió a aullar, como si quisiera decirme algo importante. Nunca lo había visto así. El sol empezaba a ponerse, bañando el cielo de rojo y púrpura. Decidí que exploraríamos más mañana y dormiríamos en la choza. Esa noche, a la luz de una lámpara de aceite, revisé los documentos. El cuaderno tenía anotaciones detalladas de décadas, con trabajos de minería, vetas de plata agotadas y algo más intrigante, menciones a una cámara especial que descubrió en 1910. Tuve que sellarla, los rumores de guerra crecen. Cuando la paz regrese, volveré a explorarla. Los años de guerra y el saqueo impidieron su regreso. He decidido mantener el secreto. Este descubrimiento debe esperar al heredero adecuado, alguien que entienda el valor de lo que está oculto más allá de su precio. Centinela, el canto de un gallo cercano me despertó al amanecer. Después de un desayuno rápido, decidí explorar mejor la propiedad. Los mapas mostraban la entrada principal de la mina, varios túneles y cámaras, pero también señalaban algo interesante. La entrada secundaria, más pequeña, ubicada aproximadamente a 200 metros al este de la principal, parcialmente oculta por la vegetación. «Vamos a buscar esa entrada, Centinela», le dije mientras salíamos de la choza. Mi perro parecía entender exactamente lo que buscábamos. Caminó delante de mí, olfateando el suelo y las rocas. Ocasionalmente se detenía y me miraba, como asegurándose de que lo seguía. Después de unos 20 minutos de búsqueda entre la vegetación espinosa y los montículos rocosos, Centinela comenzó a ladrar con excitación frente a una formación rocosa cubierta de arbustos. Me acerqué y, apartando las ramas, descubrí una abertura estrecha, apenas suficiente para que pasara un hombre. Centinela ya se había adelantado, metiéndose sin vacilar en la oscuridad. «Espera, muchacho», le grité mientras regresaba rápidamente a la camioneta por una linterna y un pico que había traído por si acaso. Cuando volví a la entrada, Centinela me esperaba impaciente en el interior, sus ojos brillando con la luz de mi linterna. La entrada daba a un túnel estrecho pero bien construido, con soportes de madera que, sorprendentemente, parecían estar en buenas condiciones a pesar de los años. Avanzamos lentamente por el túnel, que descendía en una pendiente suave. El aire era fresco pero respirable, lo que indicaba que debía haber algún tipo de ventilación natural. Las paredes mostraban vetas de mineral agotadas hace tiempo. Después de unos 100 metros, el túnel se ensanchaba en una pequeña cámara con varios pasajes que salían en diferentes direcciones. «Al camino, Centinela», murmuré, más para mí mismo que para el perro. Como si entendiera mi pregunta, Centinela se dirigió sin dudar hacia el pasaje de la derecha. Seguí confiando en su instinto. Este nuevo túnel era más estrecho y parecía menos utilizado que el anterior. En algunos puntos tuve que agacharme para seguir avanzando. Después de unos 50 metros, llegamos a otra cámara más grande que la primera. Aquí el trabajo de minería parecía haberse detenido abruptamente. Centinela se dirigió directamente hacia la pared del fondo y comenzó a aullar y escarbar. Iluminé con mi linterna el área y noté algo extraño. Mientras que el resto de la cámara mostraba paredes de roca natural con evidencia de excavación, esta pared parecía demasiado regular, como si hubiera sido construida. Me acerqué y examiné la superficie con cuidado. Efectivamente, no era roca natural, sino piedras y argamasa colocadas para simular una pared natural. Recordé las palabras de mi tío abuelo en su diario: «Tuve que sellarla».
«Retrocede, centinela», le dije mientras levantaba el pico. Con cuidado comencé a golpear en diferentes puntos de la pared buscando alguna debilidad. Finalmente encontré un punto donde el sonido era diferente, más hueco. Concentré mis esfuerzos allí, golpeando con más fuerza hasta que logré abrir un pequeño agujero. Amplié la abertura hasta que fue lo suficientemente grande como para pasar. Centinela no esperó invitación y se metió inmediatamente por el agujero. Lo seguí iluminando con mi linterna. Lo que vi me dejó sin aliento. Estábamos en una cámara natural más grande que las anteriores, pero no era el tamaño lo que me impresionó, sino lo que contenía. En las paredes, incrustados en la roca, había cientos de fragmentos de un mineral azulado que reflejaba la luz de mi linterna con destellos hipnóticos. No era plata ni ningún otro mineral común que yo conociera. Centinela ladraba excitado, corriendo de un lado a otro de la cámara. En el centro había una mesa de piedra improvisada y sobre ella un frasco de vidrio sellado con cera. Dentro del frasco había un papel enrollado. Lo tomé con cuidado y rompí el sello. La nota, escrita por la misma mano que el diario, decía: «Al afortunado que encuentra este lugar. Lo que ves no es plata, como todos buscaban. Es ámbar azul, el más raro de los ámbares, formado hace millones de años cuando la resina de árboles ancestrales quedó atrapada en estas montañas. Descubrí este depósito por accidente, buscando plata como todos los demás. Investigué y supe de su valor mucho mayor que el de la plata, pero también supe que revelar su existencia en tiempos de revolución sería condenarlo a ser saqueado y desperdiciado. Lo reservé para un futuro mejor, para alguien que supiera apreciarlo no solo por su valor monetario, sino por el milagro natural que representa. Si eres de mi sangre, como espero, usa este tesoro sabiamente, Heraclio Reyes». Quedé inmóvil procesando lo que acababa de leer, ámbar azul. Había oído hablar de él, un material extremadamente raro y valioso, usado en joyería fina y coleccionado por museos de todo el mundo. Tomé con cuidado uno de los fragmentos incrustados en la pared. Era del tamaño de mi pulgar, de un azul profundo con matices turquesa. A la luz de la linterna parecía contener un universo en miniatura. «Centinela, ¿te das cuenta de lo que hemos encontrado?», susurré. Mi perro se sentó a mi lado, mirándome con esos ojos inteligentes que parecían entender la magnitud del descubrimiento. Pasé las siguientes horas explorando cuidadosamente la cámara, documentando su contenido con la cámara de mi teléfono. No tenía cobertura dentro de la mina, pero al menos podía tomar fotos y videos. Según mis cálculos aproximados, el depósito de ámbar azul era extenso, posiblemente uno de los más grandes jamás descubiertos. Cuando finalmente salimos de la mina, el sol ya estaba alto. Me sentía aturdido, como si hubiera vivido un sueño. Centinela, por su parte, parecía orgulloso, caminando con la cabeza alta, como si supiera exactamente la importancia de lo que había ayudado a encontrar. Vuelta en la choza, revisé nuevamente los documentos del baúl, ahora con una nueva perspectiva. Entre los papeles encontré un artículo de periódico recortado sobre el ámbar azul, fechado en 1908, que hablaba de su rareza y valor. También hallé notas de mi tío abuelo sobre consultas que había hecho a un geólogo en la Ciudad de México, quien le había confirmado la naturaleza y valor del hallazgo. «Este ámbar azul podría valer una fortuna», murmuré para mí mismo, «pero ¿qué debo hacer ahora?». La respuesta obvia sería contactar a compradores o a alguna empresa minera que pudiera extraerlo. Pero algo en mí se resistía. Mi tío abuelo había mantenido este secreto durante toda su vida por alguna razón. Había confiado en que yo, específicamente, lo encontraría y sabría qué hacer con él. Esa noche, mientras cenaba bajo las estrellas con Centinela a mi lado, tomé una decisión. Primero, necesitaba consultar con expertos de confianza para confirmar el valor real del hallazgo. Segundo, cualquier operación de extracción tendría que hacerse de manera responsable, preservando tanto como fuera posible la integridad del sitio. Tercero, los beneficios de este descubrimiento deberían extenderse más allá de mí mismo. Al día siguiente, sellé cuidadosamente la entrada a la cámara del ámbar, asegurándome de que nadie pudiera encontrarla fácilmente. Cogí muestras pequeñas para llevar a analizar y empaqué todos los documentos del baúl. Antes de partir, di una última mirada a la propiedad que había heredado, esta mina sin valor que resultó contener un tesoro inimaginable. «Gracias, tío abuelo Heraclio», dije en voz alta. «Y gracias a ti también, Centinela», añadí acariciando la cabeza de mi fiel compañero. «Sin ti nunca lo habría encontrado». De regreso en Jerez, lo primero que hice fue visitar a don Alfonso Mireles, un viejo amigo de la familia que había trabajado toda su vida como geólogo para diferentes compañías mineras antes de jubilarse. Era un hombre discreto y de confianza.
Don Eugenio, esto es extraordinario, dijo después de examinar las muestras con su lupa. Es definitivamente ámbar azul y de la mejor calidad que he visto. Dice que hay una veta completa. Expliqué la situación, mostrándole fotos y el diario de mi tío abuelo. Don Alfonso escuchaba atento, acariciando a Centinela, que parecía haberle tomado simpatía inmediata. Esto podría valer millones de dólares, dijo finalmente. El ámbar azul es extremadamente raro. Hay coleccionistas, joyeros y museos que pagarían fortunas por piezas de esta calidad. ¿Qué me recomienda hacer?, pregunté. Con cuidado, Eugenio, mucho cuidado, respondió. Una noticia así atraerá a todo tipo de personas, no todas con buenas intenciones. Si yo fuera usted, contactaría primero con la Universidad de Zacatecas, con el Departamento de Geología. Tienen expertos que podrían ayudarlo a evaluar apropiadamente el hallazgo y asesorarlo sobre los pasos legales para su extracción y comercialización. Seguí su consejo y tras algunas llamadas conseguí cita con el doctor Juárez, jefe de geología de la universidad. Decidí no revelar toda la información por teléfono. Apenas mencioné que había encontrado algo interesante. Mientras tanto, mi hijo Miguel me llamó. ¿Cuándo vuelves al rancho? Tardaré unos días más, le dije. La herencia de tío, abuelo Heraclio, es más complicada de lo que pensaba. Complicada que tanto puede complicarse una mina abandonada. Te sorprenderías. ¿Ha venido alguien preguntando por mí o la propiedad? Y respondió con interés. Vino un hombre de una compañía minera extranjera. Dijo que estaban interesados en comprar terrenos en la zona y sabían que habías heredado una propiedad minera. Les di tu número, espero que no te moleste. Sentí inquietud. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? ¿Por qué interesarse en una mina agotada? Esa tarde recibí llamada de un número desconocido. Era Ernesto Valverde, de Minerales Globales S., multinacional con sede en Canadá. Señor Reyes, entendemos que ha heredado la antigua mina La Esperanza en Sierra de Cardos. Nuestra compañía está interesada en adquirir propiedades mineras y nos gustaría hacerle una oferta generosa. Su insistencia me pareció sospechosa. Agradezco su interés, pero aún evalúo la propiedad y no estoy considerando vender. Entiendo su posición, pero permítame mencionar una cifra inicial. $500,000, independientemente del estado actual de la mina. Me dejó sin palabras, pero tras lo descubierto, sabía que era apenas una pequeña fracción de su valor. Es una buena oferta, pero insisto en que necesito tiempo para evaluar. Valverde no parecía satisfecho, pero mantuvo el tono cordial al despedirse. Nuestra oferta tiene un plazo limitado, le recomendaría no demorarse mucho. Quedé pensativo. ¿Por qué sabían de la herencia tan rápido? Tendrían pistas sobre el ámbar. Centinela gimió suavemente, percibiendo mi inquietud. Tendremos que ser cuidadosos, muchacho. Al día siguiente me reuní con el doctor Juárez, jefe del Departamento de Geología de la universidad. Era un hombre de unos 60 años, con barba entrecana y ojos vivaces. Después de firmar un acuerdo de confidencialidad, le mostré las muestras y conté el hallazgo sin revelar la ubicación exacta. «Esto es extraordinario», exclamó tras examinar las muestras. «Es ámbar azul dominicano, uno de los más raros del mundo. Si existe un depósito significativo, es un hallazgo de importancia mundial». ¿Cuál sería el valor aproximado? Es difícil decirlo sin ver el depósito completo, pero el ámbar de esta calidad puede alcanzar miles de dólares por gramo. Piezas grandes pueden valer cientos de miles cada una. La cifra me aturdió. Si la cámara tenía lo que yo estimaba, su valor sería astronómico. Recibí una oferta de $500,000 por la propiedad sin que supieran del ámbar. El doctor soltó una risa seca. Eso es como ofrecer el precio de un burro por un pura sangre. Están interesados sin una evaluación, puedan saber algo. Acordamos que el doctor, con 2 colegas de confianza, visitarían la mina la semana siguiente para hacer una evaluación inicial. También me recomendó a un abogado especializado en derecho minero. Mientras regresaba al hotel donde me hospedaba, recibí otra llamada de Miguel. «Papá, volvieron los de la minera». Esta vez eran 3 y uno me ofreció dinero por información. No me gustó su actitud. «Hiciste bien, hijo, no des ninguna información. Si vuelven, avísame». Esa noche Centinela también parecía inquieto, mirando por la ventana del hotel. Nos seguían, el agresivo interés de esa compañía me tenía nervioso. La mañana siguiente me reuní con el licenciado Torres, abogado recomendado. Un hombre serio y directo, escuchó la situación con atención. Es una situación compleja pero manejable. Usted tiene el título legítimo del terreno y de los derechos mineros, pero para la extracción comercial necesitará permisos específicos y cumplir regulaciones ambientales.
Sobre la compañía extranjera tan interesada, que ofrecen mucho y presionan, tenga extrema cautela. Las compañías mineras serias suelen hacer estudios y negociaciones transparentes antes de ofertar. Me aconsejó discreción total hasta tener una evaluación y plan legal sólido. También registrar formalmente el hallazgo para proteger mis derechos. Los siguientes días fueron de preparativos y preocupación. Noté una camioneta negra cerca del hotel en varias ocasiones. Al comprar herramientas en una ferretería, creí ver a alguien fotografiándome desde un auto. El centinela se mantenía alerta, gruñendo a la puerta o ventana sin razón aparente. La noche antes de ir a la mina con el equipo del doctor Juárez, recibí otra llamada. Era Ernesto Valverde. Nuestra compañía ofrece $1 millón por su propiedad, sin inspección ni condiciones adicionales. Es oferta excepcional. Su insistencia y el aumento de la oferta confirmaban mis sospechas. Sabían algo. Gracias, pero mi decisión sigue igual. No voy a vender. Valverde cambió el tono. Le recomendaría reconsiderar. La minería requiere recursos y la mañana siguiente salimos temprano hacia la Sierra de Cardos. El doctor Juárez, 2 de sus colegas especialistas y yo, junto con Centinela, por supuesto. Viajamos en 2 vehículos, tomando rutas secundarias para evitar ser seguidos. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados no me abandonaba. Cuando llegamos a la propiedad, encontré algo que confirmó mis temores. La puerta de la choza había sido forzada. Alguien había entrado y revuelto los pocos objetos que quedaban dentro. Por fortuna, los documentos importantes y las muestras estaban conmigo. Parece que no somos los únicos interesados en su mina, don Eugenio, comentó el doctor Juárez, revisando la cerradura rota. Centinela olfateaba con nerviosismo el perímetro. De repente, corrió hacia los arbustos cercanos y comenzó a ladrar furioso. Lo seguí, preocupado, y lo encontré plantado frente a un pequeño equipo electrónico oculto. Una cámara camuflada y un sensor sísmico de geología avanzada. «Doctor, venga a ver esto», llamé. El doctor Juárez lo examinó. Es un sensor sísmico para estudios geológicos. La cámara nos han estado vigilando y detectando movimiento a distancia. Debemos apresurarnos, dije. Si ya han estado aquí, pueden volver en cualquier momento. Fuimos hacia la entrada secundaria de la mina, la que Centinela había descubierto. Estaba intacta, el sello que coloqué seguía en su sitio. Entramos con precaución. El asombro del equipo fue tan grande como el mío la primera vez. Pasaron horas documentando, recogiendo muestras y fotografiando. Los cálculos preliminares confirmaron que el depósito era más grande de lo esperado. «Esto es uno de los mayores descubrimientos de ámbar azul jamás hecho», declaró finalmente el doctor Juárez. Tiene un valor comercial potencial increíble, pero sobre todo es de importancia científica e histórica. Recomendaría preservar parte para investigación y la otra para extracción controlada. En ese momento, Centinela, explorando una esquina, comenzó a ladrar de nuevo. Tras examinar cuidadosamente, hallamos una abertura oculta tras una saliente rocosa. Ampliamos el acceso y entramos a otra cámara. Había herramientas mineras antiguas, documentos protegidos en cajas metálicas y al centro un cofre de madera con incrustaciones. Lo abrí con reverencia. Dentro había documentos, fotografías y un libro pequeño encuadernado en cuero, diario de Heraclio Reyes. Era distinto del cuaderno anterior, más personal y detallado. Leímos juntos varias páginas. Heraclio no había sido solo minero. Durante la Revolución fue informante de las fuerzas de Pancho Villa, usando la mina como punto de reunión y escondite para documentos y armas. El descubrimiento del ámbar fue accidental, excavando nuevos túneles para ocultar provisiones. Este tesoro azul no debe desperdiciarse en tiempos de guerra y caos. Lo protegeré para un futuro mejor. Mientras embalábamos los hallazgos, escuchamos voces y pasos en el túnel principal. «Apaguen las luces», susurré. Aguardamos en silencio. Las voces eran al menos 3 hombres hablando en inglés. Centinela permanecía tenso y alerta. El sensor detectó movimiento. Deben estar cerca. Si encontramos el depósito antes que ellos presenten papeles, podemos disputar la propiedad. La compañía tiene influencia para enredar esto en tribunales años. Reconocí la voz de Valverde. Por una salida secundaria apenas visible, comenzamos a movernos a tientas, guiados en la penumbra. Centinela abría camino. Tras una caminata agachados, vimos un punto de luz y emergimos a la ladera de la montaña a 300 metros de los vehículos. Desde lejos vimos 2 camionetas negras y hombres armados cerca de las nuestras. «Tenemos que llegar al pueblo más cercano y contactar autoridades», susurró el doctor Juárez. «Esto es allanamiento e intimidación armada». Solo con lo esencial comenzamos a caminar hacia Tepetongo, 7 kilómetros cuesta abajo. El trayecto fue difícil, pero guiados por la urgencia llegamos, tras 3 horas de marcha, a las primeras casas del pueblo.
Allí, el comisario ejidal don Jesús Ramírez escuchó la historia con sorpresa. Esos tipos han estado rondando, comprando tierras a precios ridículos con presiones y amenazas. Con su ayuda contactamos a la policía estatal y Profepa. Mientras, llamé a mi abogado y puse en alerta. Las autoridades llegaron al anochecer y tomaron declaraciones, organizando un operativo para interceptar a los hombres de Minerales Globales. El doctor Juárez llamó a contactos de la universidad. Minerales Globales tenía historial problemático en Latinoamérica, acusaciones de corrupción, conflictos ambientales y despojo de comunidades. La mañana siguiente, convoy oficial nos acompañó de vuelta a la mina. Sorprendentemente, los intrusos seguían ahí. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Minerales Globales S. Fue investigada por agencias gubernamentales. Salieron a la luz ejemplos de fraude, intimidación y apropiación de recursos en varios estados del país. Con la ayuda del licenciado Torres y del doctor Juárez, registré oficialmente el hallazgo, asegurando mis derechos y promoviendo que la mina fuera declarada sitio científico y cultural. El caso llenó titulares nacionales e internacionales. Se hablaba ya del tesoro azul de Zacatecas y del ranchero y su perro que habían descubierto y defendido uno de los mayores depósitos de ámbar azul del mundo frente al intento de una corporación extranjera. La atención mediática y el interés gubernamental contribuyeron a que la protección de la mina se acelerara. 6 meses después regresé a la Sierra de Cardos. No estaba solo. Me acompañaban Miguel y mi familia. Quería que vieran lo que habíamos descubierto y entendieran su valor, no solo en pesos, sino en historia y orgullo. «Es increíble, papá», murmuró Miguel, admirando las vetas de azul en la cámara. «Nunca imaginé algo así en nuestras montañas». Tu tío abuelo lo sabía y confió en que algún día la familia sabría usarlo bien. Más que riqueza material, es un legado. Decidí que una parte significativa del ámbar sería preservada para investigación científica con la Universidad de Zacatecas. Otra parte se extraería bajo control ambiental riguroso, con los beneficios volcados a una fundación dedicada a preservar técnicas mineras y apoyar comunidades locales. Formamos una cooperativa regional para que familias de Tepetongo y pueblos cercanos gestionaran juntos la extracción responsable. Centinela era ya una celebridad. Los niños de los pueblos venían a tomarse fotos con él y preguntaban por el perro que olió el tesoro azul. Lo miraba sentado junto a la entrada de la mina, siempre vigilante. Me senté con él y le acaricié la cabeza canosa. «Lo hicimos bien, ¿verdad, muchacho?» Mi fiel amigo apoyó la cabeza en mi rodilla con esa mirada que parece entenderlo todo. Recordé las palabras finales del diario de Heraclio. La tierra guarda secretos que solo revelan a quienes saben escuchar, y a veces necesitamos el instinto de un animal fiel para encontrar lo que nuestros ojos no ven. Sin Centinela nunca habría hallado la entrada secundaria, ni la cámara del ámbar, ni escapado de los hombres de Valverde. Mi perro fue compañero, guía, protector y, en muchos sentidos, el verdadero protagonista de la historia. La tarde caía, tiñendo el horizonte con ese azul de ámbar que ahora definiría nuevas oportunidades para la región. Era un recordatorio de que los secretos del pasado iluminan el futuro y de cómo un humilde ranchero y su perro cambiaron la vida de toda una comunidad. «Vamos a casa, Centinela», dije poniéndome en pie. Él se levantó, sacudió su pelaje y me siguió, como siempre, fiel hasta el fin de sus días. Juntos dejamos atrás la mina del tesoro azul, llevando con la mañana siguiente me reuní con el licenciado Torres, el abogado recomendado por el doctor Juárez. Era un hombre serio y directo que escuchó mi situación con atención profesional. «Don Eugenio, lo que me describe es una situación compleja pero manejable», dijo después de que le expliqué todo. «Primero, es importante entender que usted es el legítimo propietario tanto del terreno como de los derechos mineros, según los documentos que me ha mostrado. Sin embargo, para la extracción comercial de cualquier mineral, necesitará permisos específicos de la Secretaría de Economía y cumplir con regulaciones ambientales». «Respecto a esa compañía extranjera que parece tan interesada», pregunté, «si están haciendo ofertas sin una evaluación formal o están presionando para una venta rápida, sugeriría extrema cautela», respondió. «Las compañías mineras serias suelen seguir protocolos estrictos antes de hacer ofertas, incluyendo estudios de factibilidad, evaluaciones ambientales y negociaciones transparentes. Aconsejó mantener la mayor discreción posible hasta que tuviéramos una evaluación completa y un plan legal sólido.
También sugirió registrar formalmente el descubrimiento ante las autoridades correspondientes para proteger mis derechos. Los siguientes días fueron una mezcla de preparativos y preocupación. Compré suministros para la expedición con el doctor Juárez y su equipo, mientras intentaba mantener un perfil bajo. Sin embargo, cada vez notaba más señales inquietantes. Una camioneta negra con vidrios polarizados aparecía frecuentemente cerca de mi hotel. Cuando fui a una ferretería a comprar herramientas, me pareció ver a alguien fotografiándome desde un automóvil. Centinela también parecía sentir la tensión. Mantenía constantemente alerta, gruñendo ocasionalmente hacia la puerta o la ventana sin razón aparente. La noche antes de partir hacia la mina con el equipo del doctor Juárez, recibí una llamada de un número desconocido. «Señor Reyes», dijo una voz que reconocí como la de Ernesto Valverde, «me disculpo por molestarlo a esta hora, pero nuestra compañía ha decidido mejorar su oferta. Estamos dispuestos a pagar $1 millón por su propiedad, sin inspección previa ni condiciones adicionales. Es una oferta excepcional que refleja nuestro sincero interés en desarrollar esa región». Su insistencia y el aumento drástico de la oferta solo confirmaron mis sospechas. ¿Sabían algo? «Señor Valverde, agradezco su interés, pero mi decisión sigue siendo la misma. No estoy listo para vender en este momento». Don Eugenio, su tono se volvió ligeramente más frío, le recomendaría reconsiderar nuestra oferta. El desarrollo minero es un negocio complejo que requiere recursos y experiencia considerables. Un propietario individual podría enfrentar dificultades imprevistas. La insinuación de amenaza era apenas velada. «Tomaré eso en cuenta», respondí secamente. «Buenas noches, señor Valverde». Después de colgar, llamé inmediatamente al licenciado Torres para informarle sobre la conversación. Me aconsejó documentar todas las comunicaciones y considerar presentar una denuncia por acoso si las presiones continuaban. A la mañana siguiente salimos temprano hacia la Sierra de Cardo. El doctor Juárez, 2 de sus colegas especialistas y yo, junto con Centinela, por supuesto. Viajamos en 2 vehículos, tomando rutas secundarias para evitar ser seguidos. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo... Cuando finalmente llegamos a la propiedad, encontré algo que confirmó mis temores. La puerta de la choza había sido forzada. Alguien había entrado y revuelto los pocos objetos que quedaban dentro. Afortunadamente, me había llevado todos los documentos importantes. «Parece que no somos los únicos interesados en su mina, don Eugenio», comentó el doctor Juárez, examinando la cerradura rota. Centinela olfateaba frenéticamente alrededor de la choza, gruñendo con el pelo erizado. De repente se lanzó corriendo hacia los arbustos cercanos, ladrando furiosamente. Lo seguí preocupado y lo encontré en posición defensiva frente a lo que parecía ser un equipo de monitoreo. Una pequeña cámara camuflada y un dispositivo electrónico que no reconocí. «Doctor, venga a ver esto», llamé. El doctor Juárez examinó el equipo con el ceño fruncido. «Es un sensor sísmico del tipo que se usa para estudios geológicos avanzados. La cámara parece que alguien ha estado monitoreando su propiedad remotamente». La situación se estaba volviendo más seria de lo que había imaginado. «¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos hombres? Debemos apresurarnos», dije. «Si ya han estado aquí, podrían volver en cualquier momento». Nos dirigimos rápidamente hacia la entrada secundaria de la mina que Centinela había descubierto. Para mi alivio, parecía que no la habían encontrado. El sello que había puesto en la abertura estaba intacto. Entramos con precaución. El doctor Juárez y sus colegas quedaron tan impresionados como yo la primera vez que vi la cámara del ámbar. Pasaron horas documentando, midiendo, tomando muestras y fotografías. Según sus cálculos preliminares, el depósito era incluso más grande de lo que yo había estimado. «Don Eugenio», dijo finalmente el doctor Juárez, «esto es sin duda uno de los descubrimientos más significativos de ámbar azul en la historia reciente. El valor comercial potencial es astronómico, pero más allá de eso, tiene un incalculable valor científico e histórico». «¿Qué sugiere que hagamos?», pregunté. «Legalmente, usted tiene derecho a explotar este recurso, pero dados los intereses que ya se han manifestado y la naturaleza única del hallazgo, recomendaría un enfoque mixto. Preservar una parte significativa para investigación científica y extracción controlada del resto, bajo estricta supervisión». Mientras discutíamos las opciones, Centinela, que había estado explorando otra parte de la cámara, comenzó a ladrar insistentemente. Nos acercamos con cuidado, ampliamos la abertura lo suficiente para poder pasar. Más allá había otra cámara, más pequeña que la primera pero igualmente impresionante. En lugar de ámbar incrustado en las paredes, aquí encontramos algo diferente.
herramientas mineras antiguas cuidadosamente dispuestas, documentos protegidos en cajas metálicas selladas y en el centro un cofre de madera con incrustaciones. Abrí el cofre con reverencia. Dentro había más documentos, fotografías antiguas y un pequeño libro encuadernado en cuero con el nombre Diario de Heraclio Reyes grabado en la portada. Era diferente al cuaderno de notas que había encontrado antes, más personal y detallado. Mientras hojeaba sus páginas, una historia asombrosa comenzaba a revelarse. Mi tío abuelo no había sido un simple minero. Durante la Revolución había sido un informante para las fuerzas de Pancho Villa, utilizando la mina como punto de reunión y escondite para documentos y ocasionalmente armas. El descubrimiento del ámbar había sido accidental mientras ampliaba los túneles para crear espacios de almacenamiento seguros. Hoy he tomado una decisión, leí en una entrada de 1915. Este tesoro azul que la Tierra ha guardado por millones de años no debe ser desperdiciado en tiempos de guerra y caos. Lo protegeré para un futuro en que pueda ser apreciado por su belleza y rareza, no solo por su valor monetario. Quizás nunca veré ese día, pero confío en que algún descendiente mío, con ojos que sepan ver más allá de lo evidente, encontrará lo que he ocultado. El descubrimiento de este segundo diario y el contexto histórico que proporcionaba me conmovieron profundamente. No era solo un tesoro material lo que había heredado, sino una responsabilidad histórica, un legado que mi tío abuelo había protegido con su vida. Mientras empacábamos cuidadosamente los nuevos hallazgos para llevarlos con nosotros, escuchamos algo que heló nuestra sangre. Voces y pasos acercándose por el túnel principal. «Apaguen las luces», susurré. Nos quedamos inmóviles en la oscuridad, apenas respirando. Las voces se hicieron más claras. Eran al menos 3 hombres, hablando en inglés con acento extranjero. El centinela, entrenado para situaciones de trabajo con ganado, se mantuvo perfectamente quieto a mi lado, aunque podía sentir la tensión en su cuerpo. «El sensor detectó movimiento aquí abajo», dijo una de las voces. «Deben estar cerca. Si encontramos el depósito antes que ellos presenten los papeles oficiales, podemos disputar la propiedad», respondió otra voz. «La compañía tiene suficiente influencia para enredar esto en tribunales durante años». Conocí esa segunda voz. Era Ernesto Valverde, así que no solo estaban interesados en comprar la mina, estaban dispuestos a apropiarse de ella por cualquier medio necesario. En la oscuridad, el doctor Juárez me tocó el brazo y señaló hacia otra dirección. Apenas visible, había una tercera salida de la cámara, estrecha pero transitable. Sin hacer ruido, comenzamos a movernos hacia ella, mientras las voces y luces de los intrusos se acercaban a la cámara principal del ámbar. El centinela iba delante, como si conociera el camino. El túnel era estrecho y ascendente, con el techo tan bajo que teníamos que avanzar agachados. Después de lo que pareció una eternidad, vimos un punto de luz natural adelante. El túnel salía a la superficie en un punto completamente diferente al de nuestra entrada, camuflado entre rocas y vegetación en la ladera de la montaña. Emergimos a la luz del día a unos 300 metros de donde habíamos dejado nuestros vehículos. Con cautela, nos acercamos lo suficiente para ver que había 2 camionetas negras estacionadas junto a las nuestras. 4 hombres armados montaban guardia. «Tenemos que llegar al pueblo más cercano y contactar a las autoridades», susurró el doctor Juárez. «Esto ya no es una disputa por propiedad. Es allanamiento e intimidación armada». Tomando solo lo esencial, los diarios, algunas muestras de ámbar y nuestros documentos, comenzamos a caminar por senderos secundarios hacia el pueblo más cercano, Tepetongo, a unos 7 kilómetros de distancia. El centinela iba delante, alerta a cualquier sonido o movimiento sospechoso. El camino fue difícil, especialmente para hombres de ciudad como los colegas del doctor Juárez, pero la urgencia de la situación nos daba fuerza. Finalmente, después de casi 3 horas de caminata, llegamos a las primeras casas de Tepetongo. En la delegación municipal encontramos al comisario ejidal, don Jesús Ramírez, un hombre mayor que escuchó nuestra historia con atención creciente. «Esos tipos han estado rondando por aquí desde hace semanas», nos dijo. «Dicen ser una compañía minera legítima, pero no actúan como tal. Han estado presionando a varios pequeños propietarios para vender sus tierras a precios ridículamente bajos». Con la ayuda de don Jesús, contactamos a la Policía Estatal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Mientras esperábamos su llegada, aproveché para llamar al licenciado Torres y ponerlo al tanto de la situación. «Esto cambia las cosas, don Eugenio», dijo después de escuchar mi relato. «Ya no es solo un asunto de propiedad minera, sino un caso de allanamiento, amenazas y posiblemente intento de fraude. Necesitamos actuar rápidamente para proteger sus derechos». Las autoridades llegaron al anochecer, 2 patrullas de la Policía Estatal y un representante de la Profepa.
Tomaron nuestras declaraciones y organizaron un operativo para interceptar a los hombres de Minerales Globales. Mientras tanto, el doctor Juárez hizo algunas llamadas a sus contactos en la universidad y en el gobierno estatal. Resultó que Minerales Globales S. tenía un historial problemático en otros países de Latinoamérica. Acusaciones de soborno a funcionarios, violaciones a normativas ambientales y disputas con comunidades locales. La mañana siguiente, un convoy de vehículos oficiales nos acompañó de regreso a la mina. Para nuestra sorpresa, los intrusos seguían allí, aparentemente confiados en que no habría consecuencia. La expresión en el rostro de Ernesto Valverde cuando vio llegar a la policía fue una mezcla de incredulidad y furia. Los hombres fueron detenidos por allanamiento y portación ilegal de armas. En sus vehículos, la policía encontró equipo sofisticado para exploración minera, documentos falsificados con mi firma y, lo más perturbador, planes detallados para la extracción rápida y discreta del ámbar, sin consideraciones ambientales ni permisos legales. Durante las semanas siguientes, el caso se desarrolló rápidamente. Minerales Globales S. fue investigada por múltiples agencias gubernamentales. Se descubrió que habían estado operando ilegalmente en varias partes de México, utilizando tácticas de intimidación y documentación fraudulenta para apropiarse de recursos naturales valiosos. Con la asesoría del licenciado Torres y el apoyo del doctor Juárez, presenté toda la documentación necesaria para registrar oficialmente el descubrimiento del ámbar azul y asegurar mis derechos como propietario. También inicié el proceso para declarar parte de la mina como sitio de interés científico y cultural, asegurando su preservación. El caso atrajo atención mediática. Periódicos nacionales e internacionales publicaron artículos sobre el tesoro azul de Zacatecas y la historia de cómo un ranchero y su perro habían descubierto uno de los depósitos de ámbar azul más importantes del mundo. 6 meses después regresé a la mina, esta vez acompañado no solo por Centinela, sino también por Miguel y el resto de mi familia. Quería que vieran con sus propios ojos lo que habíamos descubierto y entendieran la importancia de preservarlo. «Es increíble, papá», dijo Miguel mientras observaba los destellos azules en las paredes de la cámara principal. «Nunca imaginé que algo así pudiera existir en estas montañas». «Tu tío abuelo Heraclio lo sabía», respondí, «y confió en que algún día alguien de la familia lo encontraría y sabría qué hacer con él». Había tomado decisiones importantes sobre el futuro del hallazgo. Siguiendo el espíritu de las palabras de mi tío abuelo en su diario, decidí que una parte significativa del depósito sería preservada para investigación científica, en colaboración con la Universidad de Zacatecas. Otra parte sería extraída gradualmente bajo estrictos controles ambientales, con los beneficios destinados a crear una fundación para preservar las técnicas mineras tradicionales de Zacatecas y apoyar a comunidades locales. También habíamos formado una cooperativa con familias de Tepetongo y otros pueblos cercanos para la extracción, procesamiento y comercialización del ámbar, asegurando que los beneficios económicos permanecieran en la región. Centinela, por supuesto, se había convertido en una celebridad local. Los niños de los pueblos cercanos los saludaban con entusiasmo cuando nos veían pasar, y no era raro que alguien se acercara para tomar una foto con el perro que encontró el tesoro azul. La tarde, mientras supervisaba los trabajos iniciales para acondicionar la mina para visitas educativas, encontré a Centinela sentado tranquilamente en la entrada de la cámara principal, como si estuviera montando guardia. Me senté a su lado y acaricié su cabeza canosa. «Lo hicimos bien, ¿verdad, muchacho?», le dije suavemente. Mi fiel amigo apoyó su cabeza en mi rodilla con esa mirada inteligente que parecía entender cada palabra. En ese momento recordé las últimas palabras del diario de mi tío abuelo Heraclio. «La tierra guarda secretos que solo revelan a quienes saben escuchar, y a veces necesitamos el instinto de un animal fiel para encontrar lo que nuestros ojos humanos no pueden ver». Nunca palabras más ciertas se habían escrito. Sin Centinela, jamás habría descubierto la entrada secundaria a la mina, ni la cámara oculta del ámbar, ni habríamos escapado de los hombres de Valverde. El fiel perro había sido no solo un compañero, sino un guía, un protector y, en muchos sentidos, el verdadero héroe de esta historia. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas de la Sierra de Cardos, tiñendo el cielo de ese mismo azul profundo que caracterizaba al ámbar que habíamos descubierto.
Era un recordatorio diario de cómo la vida puede cambiar en un instante, de cómo los secretos del pasado pueden iluminar el futuro y de cómo un simple ranchero y su perro podían encontrar un tesoro que cambiaría no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. Vamos a casa, centinela, dije levantándome, mañana será otro día de trabajo. Mi fiel compañero se levantó, sacudió su pelaje y me siguió, como siempre lo había hecho y como sabía que lo seguiría haciendo por muchos años más. Juntos caminamos hacia la camioneta, dejando atrás la mina que guardaba el tesoro azul, pero llevando con nosotros algo más valioso. La satisfacción de haber honrado un legado familiar y la certeza de que, a veces, la riqueza más grande no está en lo que encontramos,